¿Cómo me escuchan? Buenos días. Se escucha, doctora. Buen día. Bien, vamos a dar inicio al tema del día de hoy, que se refiere a las moléculas que son capaces de modular la respuesta inmunológica. Estas moléculas que actúan en realidad como la comunicación del sistema inmune se conocen con el nombre de citoquinas. Estas moléculas se caracterizan porque, además de que son muchísimas, están participando todo el tiempo en la regulación de la respuesta inmune. Hasta el presente se conocen alrededor de 50 citoquinas, 60 quimioquinas y 100 moléculas de adición. En total podrían ser hasta 250 o más también receptores de membrana que actúan como en esta comunicación, en este especial funcionamiento del sistema inmune. Entonces vamos a ver a estas citoquinas. ¿Qué son las citoquinas? ¿Qué son? Son moléculas glucoproteicas muy pequeñas que alrededor más o menos pesan entre los 30 kilodaltos y que se caracterizan, como bien he dicho, llevan información entre una célula y otra. La fuente principal de las citoquinas son los linfocitos T. O sea, ¿quién las origina? ¿De dónde surgen? A partir de los linfocitos T. Tenemos que son capaces de poseer una propiedad conocida con el nombre de pleiotropía. ¿Qué es la pleiotropía? Es la propiedad de poseer muchas funciones diferentes o de redundar. Cuando una persona tiene cuando repite muchas veces, se dice que redunda, ¿no es cierto? A eso se llama pleiotropía. Lo mismo en este tipo de moléculas. Tienen muchas funciones diferentes a la vez, las moléculas. Poseen una gran actividad biológica. Por ejemplo, tan grande su actividad biológica que 1/1000.000 de millón de 1 gramo de interferón alfa, por ejemplo, va a ser capaz de proteger in vitro a 1 millón de células. El interferón alfa ya saben que es una sustancia amplificadora de la respuesta inmune y que además sirve para liberar del ataque de 10 millones de partículas virales. Es un gran amplificador de la respuesta inmune, el interferón alfa. Entonces, por eso se dice que y es una citoquina, este tipo de moléculas son realmente de gran actividad biológica. También tenemos algunas monoquinas que son secretadas por los monocitos y algunas linfoquinas que son secretadas por los linfocitos T de ayuda. En general, todas estas citoquinas también se conocen con el nombre de interleuquinas. Hay muchas bibliografías que las conocen como citoquinas, otras como interleuquinas, otras como monoquinas cuando son secretadas por los monocitos y linfoquinas cuando son secretadas por los linfocitos. ¿Pero para qué sirven estas citoquinas? Cuando están presentes estas citoquinas, se pueden responsabilizar también por enfermedades. Por eso es que es importante que estas citoquinas puedan dosificarse en el laboratorio por bioensayos y se puedan usar en procesos inflamatorios del organismo, en procesos infecciosos, en el rechazo a los trasplantes. Entonces, guardan relación con la patología. Las interleuquinas o citoquinas son de varios tipos. ¿Cuáles serán las más importantes? Vamos a estudiar por lo menos unas 10 o un poco más de las más importantes. Por ejemplo, vamos a ver para qué sirve la interleuquina 1, que ya la hemos visto como molécula activadora de los linfocitos y de los pirógenos endógenos. Hemos hablado también de la interleuquina de tipo 2, que es la que se ocupa o estaba presente como factor de crecimiento de los linfocitos T. También hemos hablado de la interleuquina 3. La interleuquina 3 establece un puente de comunicación entre lo que es el sistema inmunológico
y la hematopoiesis, la generación de los hematíes. La interleuquina 4 se llama factor de proliferación de los linfocitos B y es capaz de regular las subpoblaciones de los linfocitos T, la interleuquina 4. Ahora, entre sus funciones más importantes están, por ejemplo, poder reforzar procesos como la hematopoiesis, la inmunidad innata y adquirida, la circulación de las células del sistema inmune, pueden estar presentes en procesos como la inflamación, la diferenciación, la maduración de las células. También pueden ocuparse de producir anticuerpos de diferentes clases, como lo hemos visto. La IgG, la IgM, la IgA, la IgD, la IgE, pueden estar también presentes en el crecimiento de las células cuando son normales y también cuando se acumulan y se convierten en patógenas o tumorales. Y participarán también en la reparación de los tejidos. Estas son las funciones de las citoquinas. Pero no son las únicas, las 4 interleuquinas que hemos citado. Tenemos 10 que son muy importantes y vamos a hablar de la interleuquina 5, que también es un factor responsable de hacer crecer y diferenciar a los eosinófilos, la interleuquina 5. La interleuquina 6 va a estimular la secreción de las inmunoglobulinas, principalmente responsable de producir las proteínas de fase aguda de la inflamación. Por ejemplo, la interleuquina 6 participa en una afección que se conoce con el nombre de mixoma de aurícula. La interleuquina 7 se conoce también como linfopoietina de tipo 1. La interleuquina 8 se conoce como quimioquina y se llama también CXCL8. ¿Y para qué sirve la interleuquina 8? Para captar a los polimorfonucleares que están siendo producidos por células de endoteliales y por los fibroblastos, que son las células reparadoras de la inflamación. Es un factor de angiogénesis, la interleuquina 8. Por eso es que está presente en muchas patologías autoinmunes, como la psoriasis, como la artritis autoinmune. También tenemos otra interleuquina, que es la interleuquina 9, que es exclusivamente producida por los linfocitos T de ayuda 2, los linfocitos T helper 2. Y la interleuquina 10, que es un factor inhibidor de la síntesis de citoquinas. Entonces, todas estas interleuquinas son muy importantes y hay muchísimas más. Nosotros vamos a mencionar a otros, como también que hemos venido mencionando todo el tiempo. El TNF. ¿Qué será el TNF? Factor de necrosis tumoral. ¿Para qué sirve este? Es una interleuquina. Es un factor, en realidad, que posee 19 miembros que van a interactuar con más de 29 receptores diferentes. El factor de necrosis tumoral se caracteriza porque se produce cuando el organismo se incrementa, se presenta la malaria, por ejemplo, el Plasmodium malariae, el Plasmodium falciparum, el Plasmodium ovale, pueden desencadenar la producción de factor de necrosis tumoral. Asimismo, cuando el organismo está sufriendo de meningitis, también aparece el factor de necrosis tumoral o de otras afecciones parasitarias como la leishmaniasis, también. Además, en ciertos tumores, en ciertos cánceres, se puede evaluar la participación del factor de necrosis tumoral. O sea, es muy importante. La osteopontina recientemente ha sido producida por los monocitos macrófagos activos, como dice aquí. Con esta línea estamos simbolizando a los monocitos macrófagos activos. Y estos monocitos activos tienen gran efecto sobre los linfocitos T helper 1, de ayuda de tipo 1, en la formación de granulomas. Y a esto se le conoce, a este factor se conoce como osteopontina. También tenemos los interferones.
Los interferones, que también son sustancias amplificadoras de la respuesta inmune y que surgen desde el año 1957 por Isaac Leidemann. Estos interferones generalmente deben su producción a la inducción por virus y además se caracterizan por tener actividad antiviral. Esto me trae al recuerdo, a la memoria, que cuando recién comenzó la pandemia, habían muchos, cuando no sabíamos lo que se venía con el virus del COVID-19, habían muchos padres, entre ellos médicos, etcétera, etcétera, que acudían a todas las sustancias antivirales para proteger principalmente a sus hijos, a los que podían tener defensas bajas, como por ejemplo las personas con asma, los niños con asma. Y yo he conocido varios que tomaban interferón. ¿Por qué? Porque el interferón posee un efecto antiviral que se puede ejercer cuando se activan sus genes que están siendo previamente reprimidos. Además, tiene la ventaja el interferón de no solo aumentar o amplificar la respuesta inmunológica, sino que no causa efecto citotóxico contra la célula que actúa. El interferón alfa inhibe la replicación viral y la proliferación de células hematopoyéticas. Y nunca me voy a olvidar del interferón alfa. Habían alumnos hace ya bastantes añitos atrás que estaban candidateando para el centro de estudiantes. Y llego un buen día a la facultad y encuentro letreros por todos los pasillos. Interferón alfa, vote por el interferón alfa. Y me encantó que utilizaran al interferón alfa como nombre para su partido o su agrupación de estudiantes para ganar el centro. Imagínense. Entonces, pero eso pasó ya hace varios añitos. Nunca me olvido que se colocaron interferón alfa. Y el interferón alfa es entonces un potente inhibidor de la replicación de los virus. Por eso es que seguramente los médicos estaban detrás de conseguir para dar a sus hijos cuando la pandemia, cuando recién comenzó el virus, el COVID-19, los interferones, que generalmente se administran a pacientes que tienen cáncer, a pacientes que viven, a los PBBS, a los que viven con el virus del SIDA, se les administra todo el tiempo interferones. Entonces, porque inhibe la replicación viral e inhibe la proliferación de células hematopoyéticas. Eso hace el alfa. El interferón beta incrementa la expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Y el interferón gamma es un activador de monocitos. Bien, entonces, todas estas citoquinas tienen pues aplicaciones clínicas, igual que los interferones. Hay muchos que aplican el interferón contra el resfriado común, en colirios nasales, de aplicación nasal, en gotas nasales. También pueden administrar interferón en contra de la leucemia de células velludas, de la leucemia mielocítica crónica, del mieloma múltiple. En el tratamiento del condiloma están abocados los interferones alfa. El interferón beta posee directamente acción antitumoral en contra de todo tipo de cánceres. El interferón delta se lo maneja muchísimo en los casos de artritis reumatoide, porque es capaz de regular el metabolismo del óxido nítrico, que es un oxidante, ¿no es cierto?, como su nombre indica, óxido nítrico, y que es tan dañino para los fagocitos. En las infecciones por toxoplasma gondii, en las leishmaniasis, en las rickettsias y en las micobacterias también está participando el interferón delta. Bien, entonces esas son sus aplicaciones clínicas de los interferones. Ahora bien, existen otras moléculas conocidas con el nombre de receptores trampa. ¿Quiénes se llamarán receptores trampa? Estos receptores trampa son capaces de reconocer a las citoquinas. Transmiten un mensaje de activación
al citoplasma o al núcleo. Pero los receptores trampas se unen a las citoquinas, pero no transmiten el mensaje. Actúan como bloqueadores, hacen la acción opuesta. Por eso se les dice receptores trampa. Entonces, son bloqueadores o antagonistas. Y hay algunas moléculas de interleuquinas que se comportan como receptores trampa, como la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 22. Son receptores trampa. También algunas interleuquinas poseen acción sinérgica. ¿Qué quiere decir? Que al mismo tiempo pueden estar en varios procesos. Por ejemplo, la interleuquina 3 y la interleuquina 6 al mismo tiempo pueden tener sinergia en la hematopoiesis. La interleuquina 3 y la interleuquina 8 también pueden estar en la inflamación, responsabilizándose de inflamaciones. La angiopoietina va a participar en la angiogénesis junto al factor de crecimiento y estimulación de colonias, el BEGF. También en el control de infecciones va a participar la interleuquina 12. En el choque séptico van a participar el factor de necrosis tumoral, el factor armador de proteínas, eicosanoides, y en el cáncer van a participar al mismo tiempo la interleuquina 2 y la interleuquina 6. Como ven, también existe sinergismo en este tipo de citoquinas. Ahora bien, estas moléculas también pueden actuar como moléculas de adherencia, solo que entonces se llamarán selectinas o integrinas, o HAM, o caderinas. Y vamos a ver qué significan las selectinas. ¿Qué hacen las selectinas o moléculas de adherencia conocidas como selectinas? Se ocupan de seleccionar a los leucocitos. Y las integrinas, como la BLA1 y la BLA2, la molécula de adhesión 1, la molécula de adhesión 2, y las ICAMs, que son las moléculas de adhesión intercelular, controlan las embriogénesis. ¿Se acuerdan cuando veíamos y observábamos el rounding on del paso de los leucocitos por el endotelio? ¿Se acuerdan? Hablábamos de que se estaban armando con todas estas moléculas de adhesión intercelular, con las integrinas, BLA1, BLA2, con las selectinas, para controlar justamente los procesos de embriogénesis, de coagulación y de trombosis. Ahora bien, existen otras moléculas que se conocen como HAMs, y las HAMs o HAMs son moléculas de adhesión de unión por la cadena J, aseguran la unión íntima entre las células endoteliales. La J que significa joining o juego, ¿no es cierto? Entonces, ellas están asegurando esa unión íntima, se están responsabilizando de la unión entre las células endoteliales. También están las moléculas, como moléculas de adherencia señaladas, las caderinas. Y las caderinas pueden ser de tipo E, de tipo N y de tipo P. ¿Para qué sirven estas caderinas? Para interactuar con placoglobinas y cateninas. ¿Para qué? Para controlar el comportamiento social de las células fijas. O sea, que ellas se interrelacionen entre células fijas. Ahí también van a aparecer las proteínas de membrana conocidas como CIDs, los CIDs. Y estas proteínas conocidas como CD cada vez son mayores cantidades, pero existen por lo general entre unas 247 proteínas de membrana que están presentes en la superficie de los linfocitos B, de los linfocitos T, helper 1, en la superficie de los monocitos, de los polimorfos nucleares, en las células dendríticas, en las natural killers y en otros. Cuando no están presentes estas proteínas o CIDs, o receptores de membrana, o proteínas de membrana, su falta de expresión obedece a defectos genéticos. Y entonces en la persona
se evita que se forme una determinada línea celular. Por eso es que son importantes también como receptores de membrana. Además de estudiar a estos CIDs, también veremos a las metaloproteinasas. ¿Quiénes serán las metaloproteinasas? Como su nombre indica, son familias de proteínas que contienen metales, como el zinc. Por eso se llaman metaloproteinasas. Y son capaces de degradar a la matriz extracelular. Participan en la angiogénesis, pero cuando actúan en exceso, también estas metaloproteinasas pueden participar facilitando que se formen las metástasis tumorales. Cuando el cáncer surge en algún órgano, a distancia puede aparecer en otro lado, ¿no es cierto? El cáncer. Y a eso llamamos metástasis. Entonces, justamente para que se formen esas metástasis, estas metaloproteinasas pueden ser las responsables de la formación a distancia de las metástasis tumorales. Participan también en procesos de artritis, de ulceraciones, cuando hay enfisema pulmonar. Miren la cantidad increíble de aplicaciones que tienen estas sustancias de las interleuquinas, que se conocen como metaloproteinasas. También tenemos otras moléculas que pueden regular todo el funcionamiento del sistema inmune y se conocen como moléculas inmunorreguladoras. Y acá tendríamos que hablar de otras moléculas inmunorreguladoras, como ser las perforinas, las cíclicas, que son lectinas unidas al ácido ciálico, se llaman cíclicas. Los péptidos antimicrobianos, otras moléculas chaperonas, que son encargadas de la maduración de las células blancas. También tenemos las caspasas y las semaforinas, que actúan como semáforos para avisar, para comunicar alguna función especial. En fin, el sistema inmune tiene pues estas moléculas inmunorreguladoras, perforinas, cíclicas, péptidos antimicrobianos, moléculas chaperonas, caspasas y semaforinas. Y obviamente posee o presenta los sistemas amplificadores de la respuesta inmune. Ahí tenemos al sistema del complemento, que ahí sabemos que es un complejo polimolecular proteico que contiene 39 proteínas, al sistema de coagulación, que también es grande, a la fibrinolisis y al de las quininas. Todos estos pueden tener efectos sinérgicos al mismo tiempo con los mecanismos de inmunidad. Por ejemplo, en la inflamación está presente el sistema del complemento. En la coagulación y en la fibrinolisis, el complemento inicia su activación a través del factor de Hagemann. Y así podríamos mencionar muchos más procesos donde están comportándose estas citoquinas o moléculas inmunorreguladoras del sistema inmune o de intercomunicación entre unas y otras. Bien, aquí vamos a quedar el día de hoy y vamos a el examen del segundo parcial va a ser justamente, va a incluir hasta este tema. Aunque tenemos todavía, a ver, tenemos una próxima clase el próximo martes. El próximo martes tenemos una clase de inmunología. Podríamos ver todavía tolerancia, pero les he prometido que hasta acá van a hacer el examen del segundo parcial. Bien, entonces si tienen alguna duda, alguna pregunta, es el momento de realizarlo. El día de hoy les he dicho que no vamos a tener clases de prácticas porque les estoy condonando las prácticas hasta después del examen de inmunología. Pero después de la semana del examen de inmunología, las clases se van a normalizar, o sea, volviendo de la
medicación, las clases son absolutamente normales.